Otras aristas de la noticia. Economía. Benzini con todo. Y de regreso con ustedes, tenemos al economista y calificador de riesgo bancario, Leonardo Buniac. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, siempre un placer hablar contigo. Muy buenas tardes, Pedro, un placer siempre y un saludo a esos cientos de miles de radioescuchas que te siguen siempre. Muchas gracias, amén, ojalá sea así. Mira, te quería comenzar preguntando sobre, bueno, el dólar se ha disparado. Ya te leo la noticia para ser lo más certero, porque esto es lo que se ha devaluado en lo que va del año. El dólar en el mercado paralelo supera ya el millón de bolívares. Bueno, bajó un poquito después de varios días de encarecimiento de las divisas, y el bolívar se ha devaluado más de 50% en apenas lo que va de noviembre. Quería saber tu opinión al respecto, por favor. ¿Por qué ocurre esto? Mira, bueno, lo primero es comentarte que es bastante esperable, ¿no? Desde el punto de vista de las expectativas que teníamos nosotros, digo, y hablo de los economistas, de los analistas, de cómo sería la gestión de gobierno este último trimestre del año 2020. ¿Qué está pasando? Esto, aunque tú no lo creas, tiene mucho que ver con COVID-19. Y básicamente porque una de las características que hemos visto de muchos gobiernos del mundo como consecuencia de los impactos colaterales de COVID-19, y hablo básicamente de los impactos económicos que se derivaron de la fase de confinamiento, aislamiento, cuarentena social, con el objetivo básicamente de suprimir a COVID-19, de tratar de aplanar la curva de contagio. Bueno, es que muchos gobiernos se vieron obligados como resultado de la contracción económica derivada, porque el sector productivo fue cerrado prácticamente en muchos países, es la de formularse y plantearse programas de estímulo fiscales con el objetivo básicamente de atenuar los impactos de la recesión. Es decir, en la medida en que tú como gobierno comienzas a confinar la economía, empiezas a aplicar cuarentena, aislamiento, etcétera, tú tienes que estar consciente de que tú debes producir y que va a producir un shock de oferta, un shock de demanda, y me explico muy bien, la economía está cerrada, el sector productivo no produce, no vende, no cobra, no honra obligaciones contractuales con sus acreedores, y en consecuencia se genera una profunda contracción económica. La respuesta, los mitigadores a esto, ¿qué fue? Básicamente, lo viste en Estados Unidos, en toda Europa, en América Latina, fueron programas de estímulos fiscales y de estímulos monetarios con el objetivo básicamente de atenuar los impactos de la recesión. Vimos entonces como Chile recibió 23.000 millones de dólares del Fondo Monetario para inyectarlo en la economía. Vimos como República Dominicana recibió un poco más de 1.500 millones del Banco Mundial, y así todos los países de América Latina de una u otra forma usaron sus reservas internacionales y usaron el préstamo y el acceso al financiamiento internacional para financiar estos programas de estímulos fiscales con el objetivo de atenuar los impactos de la recesión derivada del impacto de COVID-19. ¿Qué ocurre con Venezuela? Que lamentablemente quedó al final, pero muy al final de la cola de los programas de estímulos fiscales para sacar a la economía de la contracción tan importante que se deriva de un modelo que yo te lo voy a decir, un modelo que está muy equivocado, pero más allá de eso hay una suerte de confinamiento de la economía que impacta seriamente el nivel de actividad económica. ¿Qué hizo el gobierno de Nicolás Maduro frente al confinamiento y frente al impacto económico que se derivaba del mismo? Bueno, lamentablemente no tiene reservas internacionales, el ingreso petrolero llegó a su nivel histórico más bajo. Este año, si tenemos suerte, vamos a contabilizar cerca de 2.500 millones de dólares en ingresos petroleros, no por el precio, sino por la caída de los niveles de producción. Recordemos que no producimos más de 400.000 barriles en este momento, y 2/3 partes de eso no genera caja porque está comprometido con préstamos, con pagos que estamos haciendo con las empresas mixtas, etcétera. Así que entonces se encuentra Nicolás Maduro en una coyuntura, en una situación donde no tiene recursos, no tiene lo que se llama la holgura fiscal y la capacidad económica para financiar los programas de estímulos fiscales. ¿Qué hace en consecuencia? Recurre al triste expediente de la monetización. ¿Y qué significa eso? Lo que no había hecho en el año 2019, regresa en el 2020 y comienza el Banco Central de Venezuela nuevamente a emitir inmensa cantidad de dinero
por supuesto digital, inmensas cantidades de dinero, volúmenes realmente extraordinarios, fabulosos de dinero para financiar la gestión fiscal, para financiar los programas de estímulos fiscales, los aumentos de salario mínimo, los bonos y toda esta cantidad de emisiones y el pago a proveedores de petróleo de Venezuela. La consecuencia es que la liquidez monetaria, la base monetaria, ¿verdad? Pasó en diciembre de 2019, que estaba la liquidez, el M2, en 42 billones de bolívares a una cifra extraordinaria que hoy supera los 220 billones de bolívares. Es decir, multiplicó casi por 5 veces el tamaño de la liquidez monetaria en los últimos 9 meses. Y con eso se reinició, Pedro, el ciclo de carácter hiperinflacionario. Es decir, que estamos reiniciando nuevamente el proceso de hiperinflación, porque esta cantidad de bolívares que obviamente comienzan a aparecer nuevamente y no en efectivo, pero sí volúmenes muy importantes para el pago de proveedores, para financiar el gasto público, sobre todo en la última parte del año, que por razones puramente estacionales más expansivas, lo que hacen indudablemente es alimentar el mercado cambiario de presión. En otras palabras, cuando se produce este tsunami inmenso de bolívares en el mercado, lo que ocurre como consecuencia es que los agentes económicos comienzan a anticipar los efectos previsibles de un alza del dólar y comienzan a actuar en consecuencia. Lo que hemos visto ahora es una presión cambiaria muy importante que no se va a parar, que va a continuar en la medida que la monetización por parte del Banco Central de Venezuela del gasto público continúe. Está bien, tengo una pregunta, porque muchos piensan que el tipo de cambio ha subido, pero también tiene algo que ver con la campaña electoral y también muchos, como estás diciendo tú, el gobierno no tiene ingresos. Entonces, ¿dónde vienen esos ingresos? Todo es la caja y la máquina de hacer dinero, el dinero inorgánico, el término que no le gusta usar a los economistas. Sí, no les gusta usar los economistas básicamente porque el dinero es fiduciario y el dinero realmente está basado en la confianza que terceras personas le dan, pero a pesar de que no podemos llamarlo inorgánico, te diría cualquiera de la calle se siente igual, sabe igualito, y la realidad es que es dinero emitido en una forma tal que no tiene el respaldo del Producto Interno Bruto y de alguna manera tú dotas a los agentes económicos con un poder de compra para comprar productos que no se han producido. Al final, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tienen una mezcla de pérdida de confianza, porque el bolívar la gente lo percibe como una moneda que está totalmente pulverizado por la inflación, en la medida, por supuesto, que se reinicia el ciclo hiperinflacionario. Esta sensación se profundiza, en consecuencia tienes ahorita que tú tienes que recurrir a recolectar 20 billeticos de 50,000 bolívares para comprar $1 de los Estados Unidos. Te podrás imaginar ese ejercicio. Entonces resulta que no solamente es el bolívar, sino también ahora es el dólar que pierde poder de compra. Entonces la gente te dice, oye, en Venezuela hay inflación en dólares, lo cual tampoco le gusta a los economistas. Pero aquí te responde, te dice, la señora dama de casa te dice, Pedro, no habrá inflación en dólares, pero se siente igual, porque yo ahorita estoy cambiando un billete de $10 para comprar la misma cantidad de bienes que hace un año atrás compraba con $5. Por lo tanto, no me rinde el dólar. Claro que no te rinde, porque la tasa de inflación supera varias veces la tasa de devaluación. En consecuencia, estás entrampado en un círculo vicioso de llamado perro que se muerde la cola. Está bien. ¿Y la dolarización transaccional no ha ayudado a bajar esa hiperinflación? Fíjate, el problema grave que tienes es la famosa inflación la mal llamada inflación en dólares, porque el problema está en que tienes un dólar que se va ajustando y básicamente tiene que ver con la conversión bolívar-dólar. En la medida en que un dólar te rinde menos, en esa medida el que te vende, el que te hace la operación, lo que hace sencillamente es hacer su respectivo ajuste. Y hay otros fenómenos que están ocurriendo, Pedro. Ya no hay efectivo en moneda extranjera. No se consigue. Entonces está ocurriendo el famoso vale. Los establecimientos comerciales te están entregando un vale o te están entregando un ponquecito, te están entregando un agua mineral para darte vuelto porque no tienen $1 ni tienen $5 para devolverte. Por ahí hay un chiste muy gracioso de una niña que va a comprar un producto que vale $4, entrega un billete de 5
y no hay cambio, y el comercio le ofrece a cambio un ponquecito, y ella le pregunta, mire, yo no te puedo traer 4 ponquecitos porque yo los puedo hacer en mi casa y te los traigo. Y entonces, para que no me vayas a canjear $1 por un ponquecito, yo lo hago en mi casa y te traigo 4 ponquecitos. Bueno, la realidad es que tenemos una situación muy particular, el sistema de pago muy perturbado, y la explicación tiene que ver con lo siguiente: la economía subterránea es quien está nutriendo al proceso de dolarización transaccional. ¿Qué está ocurriendo adicionalmente para complicar la película? No hay efectivo en bolívares y no hay efectivo en dólares en el mercado venezolano. ¿Por qué razón? Básicamente porque no tenemos especies en el país. ¿Y de qué estoy hablando? El Banco Central del Ecuador, noviembre del año pasado, yo estuve allá, importó, es la palabra correcta, $300 millones en efectivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tan fácil con una llamada telefónica: mira, Reserva Federal, yo tengo 4.000 millones allí mi reserva internacional es colocada, por favor envíenme un par de aviones con varias cajas de billetes por 300 millones, por favor quiero tanto de 5, tanto de 1, tanto de 20, tanto de 50, ¿para qué es eso? Para reemplazar aquellos billetes en desuso que están deteriorados, pero por otra parte para dinamizar la actividad económica. Ese ejercicio que hizo el Banco Central del Ecuador, que era normal en Venezuela también, y en cualquier parte del planeta, tanto países que usan el dólar como el que usa el euro, no se puede hacer en Venezuela porque el Banco Central de Venezuela está sancionado. Por lo tanto, los billetes que circulan en la economía venezolana provienen de algunos negocios lícitos, sin lugar a duda, pero también provienen de la economía subterránea, donde hay ciertas prácticas ilícitas, ¿verdad?, que se generan, por cierto, muy aledañas a la frontera venezolana y que van permeando, entrando a la economía nacional. Al final, tiene severas perturbaciones en el sistema de pago de la economía, porque tiene la limitación de que no tienes el efectivo en bolívares y ahora tampoco tienes el efectivo en dólares. Está bien. Mira, tengo que hacer una pausa, Leonardo. Vamos al regreso también a hablar sobre, bueno, esos dólares que a dónde llegan, porque parece que en la ciudad de Miami ha aumentado el uso de efectivo cuando el mundo ya no quiere efectivo, sino todo irse a las cibermonedas y hacer todos los pagos electrónicos. Y lo otro también la situación en los Estados Unidos de cómo afecta a la economía, las vacunas, muchos temas hay que hablar. Así que ya regresamos con Leonardo Buniac, economista. Pensini con todo. Lecturas complementarias. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De regreso con ustedes. Estamos con el economista Leonardo Buniac. También él es asesor de bancario y también tiene una compañía que mide el riesgo de las empresas. Y quería preguntarte, Leonardo, todos esos dólares que estás hablando que hay en Venezuela, bueno, ya cada vez hay menos efectivo, hay papelitos, como dices tú, pero parece que en el estado de Florida ha aumentado el efectivo y dicen que, bueno, que es por culpa de Venezuela, porque la gente se lo va llevando y se lo va entrando allá, cuando ya el efectivo está como pasando de moda. ¿Qué crees tú? No, yo creo que eso es ese cuento de camino realmente. Una de las características de la banca norteamericana es que prácticamente el efectivo ya no se utiliza. Los medios de pagos electrónicos en Estados Unidos permiten hacer operaciones hasta por $1. Tú con tu tarjeta de crédito puedes comprar con $1 y el efectivo cada vez se utiliza menos. Las agencias bancarias están técnicamente desapareciendo en muchos lugares y lo que de alguna manera lo que se está promoviendo es lo que se llama ahora en banca la transformación digital. Es decir, el mundo avanza rápidamente. Los Estados Unidos protagonizan inclusive el proceso de transformación digital del negocio bancario. Lo que sí realmente es una realidad, ¿no?, es que la economía norteamericana hoy enfrenta incertidumbres enormes que están vinculadas indudablemente primero de lo que va a ocurrir finalmente con el tema de las demandas del presidente Donald Trump, que pareciera que ya se abre un camino para que el equipo de Biden comience a transitar, ¿verdad?, este proceso de cambio de mando en la presidencia de los Estados Unidos, pero por otra parte, ¿cuál va a ser finalmente la propuesta económica para atender de alguna manera, para atenuar los impactos de la recesión en los Estados Unidos? Porque si bien es cierto que en los últimos 6 meses hemos visto una recuperación importante
Y no estamos hablando de una recuperación en forma de V, pero sí hay claramente una recuperación que permite decir no se va a contraer la economía americana en 8 puntos, en 9 puntos como se pensaba, se espera ya sea 3.8%. Es importante saber cuál va a ser la propuesta definitiva, más allá de lo que electoralmente se habló, en términos de cuál va a ser la política, por ejemplo, tributaria, en materia impositiva, en materia de los impuestos al sector corporativo, aquellas personas que ganan más de $400,000, y cuál va a ser, por supuesto, el planteamiento en materia de política monetaria. Hay mucha incertidumbre, por supuesto, y es calcular la incertidumbre dentro de la incertidumbre. Sí, bueno, es interesante lo que estás diciendo. Hoy hay un comentario de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, donde dice, bueno, ahora se ve que están apareciendo las vacunas y seguramente que se va a reactivar la economía. Y le está pidiendo que, bueno, que tienen que apoyar a las empresas que puedan salir adelante en esta pospandemia. ¿Qué piensas tú? Sí, los mercados de capitales a nivel internacional reaccionaron muy positivamente la semana pasada, básicamente porque ya tenemos conocimiento de que Pfizer y Moderna están en niveles ya de 94% de efectividad en los últimos ensayos que se han realizado. Los mercados reaccionaron muy positivamente, obviamente porque se espera entonces que ese proceso de cuarentena, de confinamiento, que ha regresado en muchos lugares, especialmente de Europa, incluso en los Estados Unidos, en algunas regiones, no vaya a tirar por el piso los pronósticos de recuperación que se habían planteado. Es decir, en la medida en que se vaya alcanzando, Pedro, una sensación de síndrome de higiene colectivo más alto, en esa medida, por supuesto, se va a recuperar la curva económica. Hay una situación de take-off, es decir, de relación inversa de compensación entre la curva sanitaria y la curva económica. Y la curva económica no se va a recuperar mientras no exista la sensación de higiene progresivo de que la curva sanitaria ha sido vencida y que el aplanamiento de la curva de contagio ya es una realidad. Es decir, que las noticias son muy positivas, pero por supuesto no es mañana, no es pasado mañana donde la vacuna va a ser una realidad. Por ejemplo, en el caso de Noruega, que son países que han avanzado, los países escandinavos han avanzado mucho en el tema también, se espera que será para marzo, abril del próximo año que puedan tener entonces la vacuna. Por lo tanto, entonces la recuperación va a tardar un poco más. Estamos hablando de que la economía mundial lamentablemente perdió este año cerca de 9,5, 10 trillones de dólares en términos de construcción y crecimiento. El comercio mundial ha caído en los niveles más bajos posible en toda la historia económica del planeta. Estamos hablando de una contracción del comercio mundial entre 13 y 32%. Y tú dirás, bueno, ¿por qué esos números son tan abismales? Porque todo depende de los escenarios, de cómo se va a recuperar algunos sectores tan importantes como por ejemplo el sector turístico, lo que es viajes de crucero, viajes internacionales, etcétera. Así que entonces de alguna manera sigue estando en vilo la economía mundial y por supuesto, Pedro, aparecen las nuevas palabras. Eso es una cosa importante que me encantaría comentar contigo, que hay nuevas palabras y el Foro Económico Mundial está hablando del gran reinicio, estamos hablando de los límites del planeta, la economía de la dona, la economía circular, en otras palabras, todo gira en cómo diseñar un nuevo modelo económico al estilo holandés, al estilo de los Países Bajos, un nuevo modelo económico que definitivamente permita, más que crecer, prosperar y por otra parte respetar los límites del planeta. El tema de COVID-19 es un factor de riesgo de carácter global que había sido previamente estimado, es un riesgo de carácter epidemiológico, es un riesgo conocido, pero que no se podía prever su materialización y básicamente es parte del ejercicio que hoy se está haciendo en el G20 y que en enero del próximo año, del 2021, va a ser el centro de toda la discusión, el gran reinicio. Y ese gran reinicio pasa entonces por ver cómo explotar los recursos naturales, cómo promover crecimiento y desarrollo sin sobrepasar los límites del planeta. Es decir, el tema verde, el tema ecológico, el ambiente va a ser una prioridad dentro de la nueva forma de hacer política económica según lo que plantea el Foro Económico Mundial. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar contigo y se me quedan algunas cosas en el tintero, pero eso me da la oportunidad para entrevistarte muy pronto, aunque Con sea, gusto, mi estimado amigo. no nos quedan tantos días. Muchísimas gracias por atendernos. Era Leonardo Buñac, economista y calificador de riesgo bancario. Ya regresamos con más para ustedes.